Bueno, mi nombre es Jorge Sánchez, soy oriundo de Santander. Mi familia, nací en Bucaramanga, pero mi familia es de Río Negro, Santander. Nosotros fuimos desplazados por los paramilitares en 1993. La verdad nunca había contado mi historia, es algo que he tratado de olvidar porque no fue fácil. O sea, lo primero que me viene a la mente al recordar cuando salimos de la finca fue el sonido de las balas, porque los paramilitares iban a matar a mi papá y mi papá salió huyendo en un caballo. En la noche los paramilitares bajaron echándole plomo a la finca de mi nono, al hermano de mi papá, mi tío César Sánchez, se lo llevaron, lo desaparecieron. Tenía 12 años, nosotros salimos huyendo de allá con mi mamá, mis dos hermanas. Mi nono nos ayudó a salir, nosotros salimos en medio de las balas, por entre los canales de riego, los cultivos de arroz. Nos fuimos hasta un sector donde conseguimos transporte a la madrugada. Nosotros salimos, no sé, tipo 10 de la noche, 11, corriéndole a las balas. Nosotros llegamos al sector donde conseguimos transporte. Mi papá se fue por aparte, nosotros no sabíamos si mi papá estaba vivo o si lo habían agarrado, si al otro hermano de mi papá que vivía ahí con nosotros, que en ese sector, en esa vereda, vivía casi toda la familia Sánchez Díaz. O sea, los hermanos de mi papá, que era el difunto César Sánchez, que lo mataron los paramilitares, Santa Fe Sánchez, mi nono Floro, mi papá y mi tío José David. Y pues con mi nono vivían los menores de los hermanos de mi papá. Nosotros salimos huyendo, llegamos a Bucaramanga, pero el temor que teníamos era tan grande que apenas llegó mi papá, como a los 3 días, 4 días que logró salir, él nos dijo que nos fuéramos para Venezuela, donde vivía una hermana de mi papá. Nosotros fuimos a parar a San José de Colón, Venezuela, en el estado Táchira, creo que hace parte, pero nos sentíamos prisioneros. En esa época el gobierno venezolano perseguía a todos los colombianos ilegales, le daban sable a la gente y de todo. Entonces mi papá dijo que él no quería vivir allá preso y nos fuimos para Cúcuta. Allá hice toda mi infancia, hice amigos nuevos, hice vida y hice carrera universitaria, pero es difícil recordar uno todo. Nosotros, o sea, en la familia hemos tenido que volver a recordar todo en los últimos años porque gracias al proyecto de restitución de tierras, como mi papá era líder comunal en Cúcuta, se enteró y pasamos el caso. Lo presentamos ante restitución de tierras y ante la Unidad Nacional de Víctimas. Y nos tocó declarar todo lo que había pasado, que se perdió. Todo se había perdido. Nosotros tuvimos que vender bajo presión. La finca de mi papá la vendió a un precio irrisorio, o sea, era, por decir algo, la finca en esa época costaba 40 millones de pesos, por decir algo, y nosotros la vendimos en, creo que 4 o 5 millones de pesos, bajo presión. Entonces, a lo que nosotros les pusimos el caso, nos dijeron que a nosotros nos podían restituir la tierra para que volviéramos si queríamos. Entonces, pues, hubo mucho temor, incluso hubo un hermano de mi papá que nunca lo sacaron los paramilitares de allá, él fue el único que estuvo. Y al único que dejaron vivir allá, pagando obviamente unas cuotas de vacuna a los paramilitares. Y cuando nosotros metimos el tema de restitución de tierras no teníamos la ilusión de volver a nuestra finca. Pero pues incluso hubo hermanos de uno o dos hermanos de mi papá que no estuvieron de acuerdo.
La esposa del finado César, de mi tío, tampoco estaba de acuerdo con que volviéramos, porque el señor no aceptó que él había comprado bajo presión o declaró en contra de nosotros como si fuéramos delincuentes. Y al señor el Estado pues le expropió, no le quiso reconocer el valor de esa tierra otra vez. Y fue difícil. Este año se hizo la restitución de tierras y ya mis papás volvieron, yo volví a encontrar la cara de los hijos de algunos vecinos que estudiaban conmigo en la escuela, que eran nuestros compañeros de infancia y ya son adultos, son personas que uno ya no reconoce con facilidad. En Cúcuta fue duro. Nosotros estábamos acostumbrados a la vida de campo, donde uno, si quería comerse una piña, pues simplemente iba a la mata y la cortaba, o si quería coger una patilla para comérsela, iba y la agarraba de la mata y se la comía, o si quería comer pescado, agarraba el anzuelo y en la quebrada sacaba uno pescado, bagre, varias variedades de pescado que se dan por allá. Y llegar a la ciudad fue muy duro porque con 12 años que yo tenía, iba a cumplir 13, yo tuve que llegar a aprender a trabajar. Y uno que llega del campo, uno llega a la ciudad, que es una selva de cemento total, donde a la gente no le importa el común de la sociedad, o sea, no le importa el vecino, nadie se acomode con nada. O sea, en la esquina pueden estar atracando a una persona y nadie se va a meter a defenderla, mientras que uno venía acostumbrado que en la finca, en el campo, en la vereda, todos los de las fincas nos conocíamos, nos reuníamos para ir a jugar fútbol, o para montar a caballo, para hacer cosas de niños. Y en la ciudad fue duro, sobre todo ahora después de grandes que vengo a entender la presión que sentía mi papá, por ejemplo, cuando llegamos a Cúcuta, que llegamos a vivir arrimados en una casa de un barrio de Invasión y no tener nada que comer, y él salir a la calle desesperado a buscar a ver qué conseguía, mirar a ver qué aprendíamos a hacer en nuestra casa para vender, para conseguir la comida. Y hoy en día yo de adulto veo, tristemente, cuando hay aún familias que este conflicto no lleva ni 5 ni 10 años. Nosotros, como digo, salimos en el 93 y fue duro, pues ahorita uno decir yo soy un desplazado pareciera que no es lógico, porque uno ya tiene muchos años de estar en la ciudad, pero uno lo fue y uno sigue sintiendo el ser desplazado. Aprender uno a convivir, aprender uno a llevar las cosas de ciudad fue duro. No sé, yo tuve muchas experiencias en la ciudad. Desde que llegamos a la ciudad yo tuve que trabajar, vendíamos de todo. Nosotros empezamos vendiendo agua de panela con limón, después ya vendíamos empanadas, después ya vendíamos cuántas cosas que la gente compra en la calle para merendar, papas, comidas rápidas, comida chatarra. Y había que estudiar tras del hecho. Entonces, por ejemplo, nosotros nos levantábamos a la 1 de la mañana a preparar empanadas, pasteles de yuca, avena, limonada, para salir a vender a las 4 de la mañana a la plaza de mercado en Cúcuta. Y después de eso, volver uno a la casa, hacer tareas e irse a estudiar al colegio a las 12, 12:30. Así hasta que ya uno fue creciendo y ya me daban trabajos para mí, donde yo ganara dinero y aportara a la casa. Empecé a descargar camiones en la central de abastos,
Así me pagué el colegio, el estudio en el colegio, y así llegué a la universidad, descargando camiones. Aún así, toda la vida he sido muy apasionado por el estudio, pero tenía muchos problemas. En el colegio me había vuelto muy agresivo debido a todo lo que recordaba uno. Cada vez que uno se acostaba a dormir y se acordaba cómo los paramilitares le habían pegado a la mamá de uno con un fusil en la cara, cómo lo habían humillado a uno, lo habían hecho tirar al piso, cómo mi papá salió corriendo y cómo le disparaban. Pero pues uno coge todo eso y echa para adelante, trata de salir adelante. Cuando terminé el colegio yo no quería pagar servicio militar, y gracias al apoyo de algunos muchachos del barrio logré ingresar a la Universidad Francisco de Paula Santander a estudiar química. Soy tecnólogo químico y en la universidad conocí otro universo. Conocí movimientos políticos, conocí cultura, investigación, me gustaba mucho la investigación, hacer parte de eventos culturales, de cinearte, de todo. Me gustaba mucho, pero fue difícil porque como trabajaba descargando camiones, el olor a cebolla, a ajo quedaba impregnado en la piel. Por más que yo consiguiera buen dinero y me comprara buenos perfumes, era difícil socializar con algunas personas porque sentían el olor de la cebolla, del ajo en la piel de uno y lo rechazaban. Entonces, para hacer trabajos en grupo y eso, uno tenía problemas. Poco a poco fui cambiando de empleo hasta que conseguí empleos diferentes para poderme pagar la universidad y salir adelante, estudiar. Ya después de que terminé la universidad, fui a hacer mi tesis en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Allá me quedé a trabajar como unos 8 meses más después de terminar mi tesis. Y volví y me gradué. Me acostumbré ya a vivir solo y quise entender lo que es ser un adulto responsable y me fui de la casa. Mi mamá le dio muy duro, aún le da duro, aún quiere que yo viva con ellos. Y más ahora que están en la finca, yo he ido en 3 oportunidades a la finca ahorita, después de que se hizo la restitución de tierras. Y ha sido como un encontrón de emociones porque volví a recordar todo, las tierras, las carreteras, los partidos de niños, los amigos que ya uno si los ve ya no los reconoce porque son adultos. Ya uno después de los 30 años ya es difícil empezar a reconocer personas que eran menores que uno. Y hay mucha gente que es nueva o que nació después de que uno ya se vino. Pero fue muy bonito volver, acordarme de donde tenía mi mascota, tenía un mono tití de mascota, cual no supe al fin qué pasó, si se murió, los paramilitares lo llevaron o lo soltaron, no sé. Se perdieron muchas cosas. Mi papá tenía ganado, tenía chivos, tenía marranos, teníamos gallinas, no nos faltaba nada. Y cuando yo estaba en la universidad le decía a unos amigos que ojalá yo adquiera disciplina para escribir un libro algún día en el que se narren todas las cosas que he hecho, porque es como una película, pero no es una película de cine hollywoodense donde uno vea la comedia romántica ni nada, sino el drama de cómo se sale adelante en Colombia. Ha habido muchas oportunidades para de pronto tomar uno la decisión de irse, pero no sé, amo tanto esta tierra que no he querido aceptar invitaciones de irme del país.
aunque las han habido, no me han parecido. Creo que pienso, no sé, hacer mi vida profesional unos años más, mirar si puedo estudiar más, si soy capaz y ya la disciplina me da para volver a estudiar. Y ya dentro de unos años volver a la finca, ya cuando mi hija haya estudiado algo, tenga más uso de razón para que ella pueda ser independiente y que supere lo que ha hecho el padre, porque pues la esencia de la vida está en que el hijo supere los logros del padre. Mi papá cada vez que habla de mí llora y se siente muy orgulloso de ver que he hecho muchas cosas en esta vida y yo espero poder sentirme así más adelante por mi hija. He visto cómo las cosas han cambiado en los últimos años. Vi la violencia en el 2000, vi cómo hubo gobiernos malos, otros perversos y otros que no están tan mal. Tienen defectos como todo, tenemos los mismos problemas de corrupción, pero las cosas van cambiando y eso lo nota uno en vista de que, a pesar de que hace unos meses hubo un plebiscito para uno aprobar unos acuerdos que a mí no me parecían tan malos, porque sí es bien cierto que los guerrilleros han hecho daño al país y han dañado familias. Los paramilitares hicieron mucho más daño y en ninguna parte el acuerdo de los paramilitares la supo la gente. Yo no estoy a favor de lo que ha hecho la guerrilla, también sé que ha hecho daño. Incluso cuando vivíamos en el campo vi cómo asesinaron personas porque simplemente no compartían las ideas o porque alguien dijo que la persona había cometido algún delito que para los guerrilleros era condenable con la muerte. Pero también es cierto que la única forma de uno salir adelante es perdonando y trabajando duro, muy duro, trabajando sin corrupción, generando cultura, generando educación. Yo creo que pasarán unas 5 generaciones más para ver un país diferente, pero eso depende de que nosotros, la generación que estamos ahorita, o la generación a la que yo pertenezco, eduque a sus hijos de una forma diferente. Si bien no decía alguien que he leído por ahí, si uno quiere que las cosas cambien, no tiene que hacer siempre lo mismo. ¿Sí? Entonces, yo creo que nosotros como una generación que va saliendo ya, debemos educar a los hijos de una forma diferente para que haya paz y progreso, para que dejemos de ser un país desarrollado, donde se apoya la trampa más que la cultura. Se critica más a la persona que participa como voluntario en una organización, ayudando a limpiar, ayudando a socorrer o a socializar y a educar, que a la persona que mira cómo sacar la tajada de un contrato, de cómo comprar un voto. Esa es la cultura que tenemos que cambiar. La única forma de que el país deje de ser un país subdesarrollado y de que no haya más guerrillas, porque se pueden dar los procesos de paz, pero las guerrillas y los paramilitares y los grupos armados siempre van a existir si no hay justicia social. Si hace 54 años nuestros ancestros que estaban en el poder, los políticos de turno y nuestros familiares, se hubieran parado en la raya y no hubieran dejado que el gobierno aplicara esa ley de tierras que aplicaron, por la cual se formó la primera guerrilla, de pronto las cosas serían diferentes.
Pero aquí en Colombia hemos visto cómo mueren todas las personas que piensan diferente o que opinan diferente. Incluso en los trabajos, si alguien opina diferente, ya es tildado de sindicalista o de revoltoso y va siendo segregado. Entonces, yo creo que finalizando mi historia, la conclusión es esa, o sea, si nosotros queremos cambiar el país, tenemos que hacer las cosas diferentes, tenemos que educar a nuestros hijos de una forma diferente, tenemos que votar a conciencia, no dejar que los demás decidan por nosotros y tener esperanza, más que todo. Yo espero volver al campo dentro de unos años y volver a cultivar y a vivir allá, pero ya es difícil. Ya yo hice una familia con alguien que no es del campo y con quien muchas veces discutimos sin violencia, o sea, son discusiones tipo tertulia, en las cuales yo le digo a ella que ningún citadino sabe lo que es la violencia. Nadie detrás de un computador, detrás de un escritorio, en su cuarto, en la comodidad de la ciudad, sabe lo que ha vivido un colombiano, ni puede entender lo que hace una familia de morenitos, de negritos en un semáforo con un cartel que dice que soy desplazado y estoy vendiendo dulces para llevar el pan a mi casa. Porque en la ciudad, así tengan necesidades, así sean personas pobres o de escasos recursos, que no hayan estudiado, que vivan del hampa, de la droga, no saben lo que es vivir la violencia, no saben lo que es salir corriendo detrás de las balas, sentir cómo silban las balas por los oídos de uno, ni cómo suena de duro el estallido de una granada a unos cuantos metros. Entonces, el día que la gente de ciudad entienda todas esas cosas y empiece a educar de una forma diferente, a generar una cultura diferente, de pronto vemos cambios, porque lamentablemente la democracia, a pesar de que es la herramienta perfecta para el pueblo, también es el peor arma que hay contra el pueblo, porque nosotros somos los que elegimos nuestros verdugos. Gracias.